Bienvenidos a bordo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo está Sebastián? ¿Cómo están, Javier? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vos sabés que antes de hablar de la tripulación y de lo que es habitual el programa, me quiero referir a este día que normalmente en la televisión se lo trata como, en fin, con el formalismo, la calidez, el recuerdo y la celebración del Día del Padre. Y yo no voy a hacer una evocación personal sobre lo que fue mi padre, pero sí, como la cuarentena uno lo ha vuelto un poco más sentimental, quiero hacer una referencia que yo tengo una celebración doble el Día del Padre, porque el esfuerzo y el sacrificio de mi padre siempre fue acompañado por el esfuerzo y el sacrificio de mi madre. No puedo despegar uno de otro. Y cuando celebro el Día de la Madre, también celebro a mi padre. Y no los puedo despegar por el amor que me brindaron. Un amor de distintas formas, a veces crístico, pero siempre amor. Y uno ha quedado, o con el tiempo, se preguntó si correspondía, si uno había sido correspondiente con ese amor que le dieron los padres. Hasta que uno fue padre y después abuelo. Y entonces viene a descubrir que tampoco uno se puede despegar de esa situación y que el amor que uno le transfiere a los hijos y el amor que uno le transfiere a los nietos no tiene ningún tipo de correspondencia, porque uno lo concede, lo otorga, lo transfiere sin pedir nada a cambio. Y eso es lo que me habían dado mi padre y mi madre. Luego de esta referencia, quizá un poco sentimental, vamos a pasar a, antes que nada, a algo de lo cual en la Argentina no se habla, porque estamos hablando del tema de la deuda, de lo que hacemos con los acreedores, de cuánta plata, de cuál va a ser la quita, el 50%, miles y miles de millones de dólares, y no hablamos de un capítulo de 20.000 millones de dólares que vencen dentro de poco y de lo cual nadie habla, ni los acreedores, ni los deudores, ni el gobierno, ni otro gobierno. Lo reservo para después, pero hacémelo acordar, por favor, Sebastián. Por supuesto, porque claro. Antes vamos a entrar en el capítulo de la movilización de ayer, de la reacción del gobierno, de esta medida tan errada, tan complicada en la cual se metieron los Fernández, por la cual creyeron que iban a ser aclamados y en realidad fueron objetados por falta de docencia, de inteligencia, por improvisar, inclusive por desconocer la realidad de un clima social que vive la Argentina. A 7 meses de que esté Alberto Fernández y Cristina Fernández en el poder, y además cuando más del 70% de la población aprueba, por lo menos en la parte sanitaria, tiene una imagen favorable de Fernández. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no entendió Fernández y no entendió los Fernández? Porque como ustedes saben, esta no es una medida solo empujada por Alberto Fernández, sino ha sido empujada por Cristina Fernández. Tanto que llegamos al descaro de que la senadora, la intérprete de Cristina, dijera que agradecía la adhesión de Alberto Fernández al proyecto que ella presentaba de intervención y expropiación. Realmente, ¿ustedes quieren saber qué va a pasar más adelante? A partir de mañana, en las próximas semanas, con el caso Vicentín. Sí, por supuesto. Bueno, mi impresión es que Alberto Fernández y Cristina Fernández no se van a bajar de su propuesta, de su idea, que van a insistir, a pesar de la movilización de ayer, más allá de que tienen infinidad de inconvenientes, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque a las provincias no les gustó esta nueva situación y porque además, en términos legales, es altamente cuestionable. Y ha quedado noqueado ya 2 o 3 veces
el gobernador Perotti, realmente en una situación apremiante en su provincia, con el gabinete que se quiere ir. No ha quedado bien la senadora Sagasti, no la llamaron ni para participar de ninguna reunión. No ha quedado bien el ministro de Agricultura y la lista es interminable. Y no quedó bien Fernández, que está tan furioso y fuera de sí, que primero con relación al tema de los que corren, dice, bueno, querían correr, corrieron, ahí tienen la consecuencia. Querían tomar cerveza, tomaron cerveza, ahí tienen la consecuencia. Querían pasear con los chicos, ahí tienen la consecuencia. Viene la escalada del virus. Ahora algo parecido va a ocurrir o va a referirse con relación a las aglomeraciones que ocurrieron por el tema Vicentín, porque realmente constituyeron un peligro, como aquella concentración de jubilados el primer día que se habilitó para que pudieran ir a cobrar sus ingresos en los bancos. Quiero recordarles un dato que en general la gente no sabe, que es que Perón hizo una expropiación. Apenas inició su gobierno o su administración, porque fue cuando le declaró la guerra al eje, a Alemania, a Italia y a Japón. En ese momento, Perón aprovechó la situación e intervino una empresa alemana que se llamaba Merckx, basada en el criterio de Nicolás Avellaneda, de que nada hay más importante que la República, basado en un artículo del Código Civil de Vélez Sarsfield, que es justamente de quien hablan aquí todos aquellos que han ido a protestar ayer. Sus modelos de próceres son esos. Bueno, Perón se basó en ellos y habilitó esa expropiación por razones, digamos, de guerra. Alemania en ese momento, por muy poco tiempo, fue declarada enemiga de la Argentina. Esta es una expropiación típicamente de Perón, pero bueno, en esa época también convengamos que se decía que a los japoneses que se consideraron espías, no sé si los llevaron a Martín García o tuvieron el propósito de hacerlo. Pero pasemos a lo que es el problema central hoy entre el gobierno y el campo, entre el gobierno y la oposición, entre el gobierno y ese mundo que se descubrió a partir de la movilización de ayer en distintas partes del país. Porque para muchos es la recreación de la 125, de un episodio que mucha gente no recuerda, cuando parte de la gente que protestaba fue a protestar a Olivos, a las puertas de Olivos, y Kirchner, que estaba en ese momento en Olivos, agarrando el celular, salió a los jardines y le decía de todo, a los gritos, a Alberto Fernández, para que le sacaran la gente de su alrededor, por la gente que en alguna medida rodeaba, en forma pacífica, pero rodeaba a Olivos, a la residencia donde estaba Néstor Kirchner. Y ahí hay un dato del cual él aprendió, y a partir de ese momento le encomendó a su hijo y a algunos jóvenes amigos de su hijo que movilizaran, que con poder, plata y proyecto fortalecieran el proyecto de la Cámpora. Ahí en alguna medida con esa 125 empezó la Cámpora, con ese conflicto. Me suspendo para volver después sobre este tema de Vicentín, que tiene infinidad de aristas, y paso a un tema no nuevo, pero con la asunción de la señora Garrigós en la penitenciaría, se plantea de nuevo la posibilidad de que haya un incremento de los números de los miembros de la Corte, justo cuando el gobierno tiene dificultades hasta para designar al procurador, que es al juez Rafecas, porque requiere de 2/3 que no logra conseguir. También para el tema de la Corte, si quiere ingresar 4 miembros, tampoco va a tener los 2/3, a menos que haya un acuerdo o una componenda con la oposición. Esto es, que 2 sean para el gobierno, 1 quede en una situación intermedia y 1/4 sea para la oposición. Aún con esa ecuación de 9 miembros, al gobierno le costaría mucho
tener el dominio de la Corte Suprema, porque tendría que pactar con alguno de los miembros actuales de la Corte. A uno lo tiene, que es la señora que ya está. Pero de los otros 4 parece difícil, sobre todo porque Cristina odia en particular a uno, con el cual sería el negocio para Alberto Fernández, mientras que Alberto Fernández tiene dificultad con otro con el que compartió gobierno y quien se fue bastante malhumorado en su momento y denunciando cierto olorcillo a corrupción en la administración del gobierno con el tema de las cárceles. Pero volviendo a la doctora Garrigós, una señora con bastante prestigio en el fuero judicial, que preside al partidismo de Justicia Legítima, tenemos la frase de la semana, sobre la cual conversamos con Javier García. ¿Qué frase elegiste esta semana, Javier? A mí la que elijo quedarme, la que me llamó particularmente la atención, fue la de la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Garrigós de Redori, que lanzó un ataque hacia la Corte Suprema hablando de que atrasaba, que no era la Corte que nos merecíamos, y se suma a una serie de ataques directos e indirectos que está recibiendo la Corte Suprema de parte de un sector del cristinismo o de la propia vicepresidenta Cristina Fernández. Yo sé a dónde vas vos, y después lo vamos a discutir, pero lo que me sorprendió fue que ella dijo que la Corte era una Corte del siglo pasado, si ella es una mujer muy respetada en los círculos judiciales, etcétera, es la presidenta de Justicia Legítima, pero dijo, la Corte es del siglo pasado, también ella es del siglo pasado, y también yo soy del siglo pasado. No sé por qué todo está tan mal lo del siglo pasado. Es una curiosidad esto de que hace referencia al tema del siglo pasado, porque la última vez que el kirchnerismo se metió con la Corte era en la época donde querían remover al doctor Fay, ¿te acordás? Por un tema de edad, y porque sí, claro, ya estaba muy mayor, y querían nombrar a un hombre que se llama Roberto Carles, que iba a ser el miembro de la Corte más joven de la historia de la Corte Suprema Argentina, y lo ofrecieron, lo propusieron como un hombre inmaculado del derecho y un jurista de nota. Perdón, que ocurrió como alguien absolutamente independiente y además bendecido por el Papa, porque no nos olvidemos que en esa jugarreta también estuvo Francisco. Bueno, exactamente, él se vendió como hombre del Papa, tuvo reuniones con el Papa, e incluso él declaró en el Senado, cuando le hicieron para ver si era miembro de la Corte y cómo lo votaban, él declaró que no era ni kirchnerista, ni pertenecía a la Cámpora, ni tenía simpatías políticas por ese partido. Perdón, y una curiosidad, ¿sabés por qué Roberto Carles no fue miembro de la Corte? Porque se opuso Sergio Massa. Se opuso Sergio Massa. Sergio Massa recolectó 2 millones de firmas, dijo que había que buscar una justicia independiente y no militante, y fue el que dijo, no queremos jueces sacapresos en la Argentina. Y Carles ahora está obviamente circulando en los círculos oficialistas, es un kirchnerista muy defensor del kirchnerismo, participa del Grupo de Puebla en la parte legal, y además se ha mostrado muy en contra de Bernie, lo llama el Bolsonaro argentino, Sergio Bernie, y lo trató incluso de incompetente. Pareciera ser que hay internas. Ah, sí, ya veo. Curioso, porque finalmente él no quería ser kirchnerista y terminó siendo kirchnerista. Y pregunta final, ya que estamos ahí, si a Vudú la condena se le hace firme, esto de que decidió Zanini, si la Corte decide que la condena es firme, ¿él después lo va a tener que devolver? Alrededor de 20 millones de pesos, él debería tener que devolverlos, o tendrán mucha confianza en que no prosperarán las acciones judiciales, o será un préstamo el que le están haciendo a Vudú ahora para el futuro. ¿Cuántas internas, Roberto, que planteaba recién también Javier contigo? ¿Viste? Se dice el fuego amigo, ¿no? El fuego amigo. Y me habilita a recordar algo más simpático, porque este tema de las pensiones y de los ex te vuelve, por ejemplo, a la situación de Carlos Menem, que la semana pasada, justo cuando tuvimos el programa el domingo, lo acababan de internar, estaba en una situación de alto riesgo,
en este momento ya no está, de alto riesgo, creo que ya lo mudaron a una sala convencional, aún así posiblemente esté un tiempo no corto, porque tienen que curarlo, pero como siempre Menem generó 2 o 3 situaciones particulares, una porque su médico personal, que fue su compañero de colegio, y el que maneja en realidad el instituto, la clínica donde está internado, le preguntó: ¿cómo es esto, Carlos? ¿Te casaste de vuelta con tu mujer? Porque él no sabía nada, y además él se siente responsable porque él cree o siente que fue la persona que le presentó a Menem a Zulema, o viceversa. Uh-huh. Y en este caso, nosotros el domingo dijimos que Menem estaba con el propósito de renovar los votos con Zulema, y también por una cuestión seguramente de pensión, de no perder la pensión para el futuro, como lo quiere hacer Vudú, y como lo han hecho algunos jueces de la Argentina, algunos que se retiraron y que después, a los 80 años, aparecieron casándose con una señorita de 20 años, pero no por una cuestión de que se ablandaron en la vejez, sino porque era una amiga de la familia, uh-huh, y de ese modo conservaban la pensión. Quiero darte la infinita dato caja del Estado también, ¿no, Roberto? Sí, claro. Quiero darte otro dato de Menem. Menem preguntaba: ¿qué me van a hacer a los médicos cuando le internaron por el problema pulmonar? Y los médicos le contaron algo sobre el tratamiento que le iban a hacer, y le dijo: bueno, no se pongan nerviosos. No, ¿cómo no vamos a poner nerviosos si el que va a hacer, al que vamos a, digamos, a procesar es a usted, no a mí? Le contaban los médicos. Muchas situaciones divertidas con la internación de Menem también, como siempre ocurre con él y como ocurrió cuando lo operaron de la carótida. Más rápido, vamos al tema, antes de pasar a la entrevista con José Luis Esper, al tema del que no se habla, que no son 20.000 millones de dólares, sino son 19.000 millones de dólares. Es un swap que vence contra la Argentina el 17 del mes próximo, varios días antes del plazo que se han puesto para la negociación de la deuda con los acreedores por los títulos de la emisión que hicieron los Kirchner y que hizo Macri, y que no tiene nada que ver con esa deuda. Ese swap se lo dio China a la Argentina. ¿Se lo va a renovar China a la Argentina? Porque hay una condición en ese swap, que es que la Argentina, de un modo u otro, cumpla con las reglas del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que China está liberada para vulnerar ese compromiso, pero ¿querrá recuperar la plata o querrá algo a cambio? Como ha hecho en África, como ha hecho en otros países y como ha hecho también en la misma Argentina, porque en última instancia la base que consiguieron en el sur ha sido producto de una negociación en la cual ese país ayudó mucho a la Argentina. Pero me cancelo de esto y vamos a presentar la entrevista con José Luis Esper, un economista realmente de nota, controversial, y que además se ha dedicado y se dedica a la política. Uh-huh. Ya sabemos que está postulado para el año próximo, pero vamos ya con Vicentín y la deuda en boca de José Luis Esper. Viendo que la Argentina finalmente parece que va a cerrar con los acreedores externos, que el viernes los grupos más importantes que le demandan a la Argentina presentaron una oferta y que en última instancia ya están al borde, subieron los mercados, otra vez es como que estamos salvando un escollo. Pero hay un fuerte reproche a Guzmán y al propio Fernández por la demora en cerrar este trato. ¿A vos qué te parece? ¿Cuál es tu impresión de eso? Bueno, ojalá que cerremos, no me voy a poner a pronosticar si cerramos o no cerramos, porque es una decisión muy, muy, muy política. Ojalá que cerremos, no tanto porque Argentina, por cerrar el acuerdo,
vaya a lograr colocar mucha deuda externa, pero sí es importante cerrar el acuerdo, no solo para no tener una mancha más en el historial de los defaults, sino también porque para el sector privado se le complicaría mucho el financiamiento. El sector privado, no hay que olvidarse, tiene vencimiento de deuda externa por 16.000 millones de dólares. No es poca cosa. Y sin No, y duda además que las grandes compañías toman plata a una tasa muy diferente a la que toma la Argentina. en realidad, Roberto, es bueno decir que Argentina está en default cuando hace algunas semanas decidió no pagar el vencimiento de deuda externa, y estoy hablando de la deuda externa nada más. Obviamente que ya estaba en default desde el año pasado con la deuda en pesos y desde hace meses ya con la deuda en moneda extranjera de legislación local. En lo que entramos en default hace poquitas semanas fue con la deuda externa, o sea, la deuda en moneda extranjera de legislación extranjera. Por lo tanto, si el gobierno ahora acordara con los acreedores, en realidad nos estaría sacando del default de la deuda externa, y eso me parece, insisto, crítico para las compañías privadas. Sería una muy buena noticia para ellas. El manejo, Ahora, ¿por qué le muy poco reprochan? profesional, muy poco serio. ¿Sí? ¿Pero debido a qué? Y muy poco serio porque es poco serio ponerte a negociar con los acreedores extranjeros después de entrar en default. Vos deberías haber evitado entrar en default. No hay que Bueno, olvidarse llevó que, como 7 meses. bueno, podrían haber apurado el tranco y haber evitado entrar en default. No te olvides que por haber entrado en default, por ejemplo, se dispararon los seguros, los Claro. credit default swap, digamos que es un seguro de deuda entre privados, pero eso dejó una mancha no menor, te diría, no menor, que va a haber que Ahora, levantarla. en ese aspecto, yo me acuerdo cuando fue la negociación de la deuda de Lavagna, Mm. Nielsen y obviamente los Kirchner, también se demoró mucho tiempo y sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre una negociación y esta? Ah, bueno, te diría, a ver, Néstor Kirchner recibió el país en default ya de 2001, hizo una propuesta inicialmente muy dura, vos recordás allá por octubre del 2003, Sí. y se demoró 1 año y medio en salir del default. La diferencia, yo te diría, con respecto a aquella circunstancia y esta, no pasa en sí mismo por la negociación de la deuda, sino que pasa por el contexto, digamos, ¿no? O sea, aquel contexto era un contexto donde había una gran culpa en el primer mundo, una gran culpa de lo que el mundo había apoyado a la Argentina, al plan de convertibilidad que terminó en el desastre de 2001. Los commodities habían subido de manera muy fuerte a partir de fines de 2002. O sea, Argentina, aún en default, entre la gran culpa que tenía el primer mundo y la suba de los commodities, tuvo tasas de crecimiento espectaculares, cercanas al 10%. Tuvimos tasa de crecimiento chino en aquel entonces, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Hoy la situación Sí. es diametralmente opuesta. Los precios de los commodities no están muy firmes ni muy altos, y por si fuera poco, el mundo está en una recesión no menor como consecuencia de la pandemia, y en Argentina directamente la cuarentena decidida por Fernández ha provocado un cráter. Por eso es tan importante salir del default, y por eso hubiera sido importante no entrar en default directamente. Está bien. Ahora, si uno mira este fenómeno de la cuarentena o la noventena, en principio, que tenemos hoy, y estás viendo situaciones como la de Vicentini, la de empresas que van y quieren entregar su llave, aparentemente esto por lo menos va a demandar 3 meses más de cierta parálisis, de cuarentena adicional. ¿Qué va a pasar con el mundo empresario? Porque lo de Vicentini ha sido una intervención, un intento de expropiación. El viernes el juez lo salvó al gobierno de esta situación, en principio, para buscar otra alternativa. Pero dentro de 3 meses de seguir este decaimiento general, me parece que va a haber intervenciones casi por obligación. Bueno, coincido completamente con tu sensación, con tu diagnóstico. Yo creo que esta cuarentena salvaje decidida por el gobierno, fenómeno, te provocará probablemente el país con menos cantidad de muertos por coronavirus del mundo, pero va a provocar un derrumbe de la economía, un cráter económico de un tamaño donde, si el gobierno se toma a pecho lo que hizo con Vicentín, pero tiene centenares de empresas para intervenir, porque la quiebra generalizada de sectores que va a haber es gigantesco. Argentina va a un proceso de quiebra generalizada, de recesión económica fenomenal, como pocas veces se ha visto. Yo creo que este año la economía va a caer más de lo que cayó en 2001-2002. 2001-2002 cayó, 2002 en realidad,
casi 11%, yo creo que este año la economía va a caer más que eso todavía. Ahora, vos me estás proponiendo en alguna medida una flexibilización de la cuarentena en el momento que justamente se producen, no digo más testeos, se descubren más contagios y en realidad aparecen algunas muertes más. Es como una situación contradictoria después de haber atravesado tantos meses de un modo riguroso o medianamente riguroso y con cierto éxito en materia de vida. Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho todo mal, te diría, con la cuarentena. Yo puedo asignarle algún crédito a haber logrado de los países con menos cantidad de muertos en el mundo por coronavirus, pero el derrumbe económico que ha provocado en Argentina es una cosa extravagante. En pocos países del mundo vas a ver la caída económica de la Argentina, lo cual es muy grave teniendo en cuenta que ya venía muy mal como consecuencia del colapso económico de Macri. Yo creo que acá, Roberto, hay una estrategia, típicamente kirchnerista de hacer épica de todo. El kirchnerismo está haciendo épica de la cuarentena y va a tratar de hacer épica de la recuperación económica. A ver, me explico. El kirchnerismo ya está construyendo su relato vinculado con la cuarentena. La crisis económica, si ocurriera, yo creo que es muy probable una crisis económica, es culpa de la pandemia y la eventual recuperación es gracias al gobierno. Ahora, cuando yo hablo de la épica de la cuarentena, lo que digo es, yo creo que acá ha habido un objetivo deliberado de testear la menor cantidad de casos posibles, de no testear a nadie. Argentina es de los países que menos testean en el mundo, para ocultar la cantidad de infectados. Y la única manera de, sin testear, no tener muchos contagiados es cuarentenar ad infinitum. Entonces, acá la decisión estratégica ha sido no testear y cuarentenar a todo el mundo para que no haya contagios. Pero ahora vos me estás hablando de utilizar una suerte de cuarentena en la cual el gobierno reconoce, porque Ginés González García reconoció que no habían podido testear o que habían testeado muy poco, como una especie de estrategia política para permanecer y continuar en el poder. Es casi perverso. Sí, yo creo que sí, el kirchnerismo es perverso, sí, no tengo la menor duda que es perverso. Por eso digo, acá es más, cuando el jefe de gabinete dijo en estos días de informe en el Congreso que se viene un nuevo pacto con la sociedad, un nuevo contrato social, yo prendería las alarmas porque me parece que el intento es una economía o un país más cercano al chavismo que a la democracia republicana a la cual aspiramos el grueso de los argentinos. Yo creo que acá el cuarentenar se ha transformado en una estrategia, como te decía antes, para ocultar la cantidad de contagiados y al mismo tiempo poder gobernar por decreto, sin Congreso, sin justicia y fundamentalmente meterle terror a la sociedad con el virus para que la sociedad, al mismo tiempo que se está fundiendo económicamente, no tenga ningún problema en quedar encerrada en su casa. Una forma de pensamiento, Sebastián, bastante crítica, ¿no? Y nos queda todavía una segunda parte. Pero antes de ir a esa segunda parte con Expert, te quería preguntar a vos de algo que tampoco se habla, pero que es muy importante, que no representa un volumen como el que hablábamos del swap con los chinos, que no sé si los pagaremos o si nos los van a cobrar ellos de alguna manera u otra, sino sobre una situación en la provincia de Buenos Aires que es una situación de conflicto, de guerra interna, de un pacto. ¿Vos estás dispuesto a hablar de eso que no se habla? Es el pacto que quiere congraciar en algún momento la idea de modificar una norma que en su oportunidad también fue cambiada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, con el apoyo incluso de un sector del Frente Renovador de Sergio Massa, para que las reelecciones y los mandatos de los intendentes solamente duren 2 años. Y la gran mayoría de los intendentes, Roberto, están transitando su segundo mandato y saben que tienen fecha de vencimiento en el 2023. Y están empezando a conversar, ya lo vienen haciendo desde hace unos meses atrás, la posibilidad de encontrar un resquicio legal para que efectivamente eso no suceda y puedan presentarse una nueva reelección. ¿Y cuál es la interna en todo ello, Roberto? Bueno, ¿cuál es el resquicio? ¿Cuál es la trampa? El resquicio es tratar de que la ley sea interpretada de la siguiente manera. Como se votó, como se aprobó durante el primer mandato de muchos intendentes, ellos ¿qué dicen?
nosotros asumimos con una ley y en el medio de nuestro primer mandato nos encontramos con que se modifica esa ley. Entonces, que nuestro primer mandato sea el actual y no el anterior. Y entonces tendríamos la posibilidad de ser reelectos en el próximo turno. Ese sería uno de los argumentos a presentar en la justicia, que en realidad la presentación trataría de ser no de un dirigente político, sino tratar de llevarlo adelante por algún otro sector, o una ONG, o alguien que se presente voluntariamente a la justicia, porque también entienden que los tiempos políticos hoy, digamos, no sé si van a estar de acuerdo con esa petición de volver a instalar la continuidad permanente de los cargos. Sé que en una reunión... ¿Cómo va a jugar la doctora Cristina de Kirchner? Bueno, yo definitivamente creo que va a jugar en contra de eso. Porque eso sería cerrarle la puerta o al menos complicarle la posibilidad del ingreso de muchos dirigentes de la cámpora que ya se están preparando para gobernar municipios. O sea que tenemos a la vista un conflicto entre parte del peronismo tradicional o no tradicional, del peronismo que está en el poder distrital, seguramente el respaldo de la oposición, sí, claro, contra lo que vendría a ser la cámpora, sí, y Cristina. Exactamente, y atención porque un juego clave va a ser en esta historia el de Sergio Massa, porque Sergio Massa en su momento fue uno de los que, junto con María Eugenia Vidal, impulsó la necesidad de establecer límites a los mandatos. Y por alguna información que tengo, en las últimas semanas, en alguna reunión que Massa tuvo con los intendentes, fue bastante escéptico cuando le plantearon esta idea de que pueda llegar a avanzar en los próximos meses. Para Massa sería vamos a tener, digamos, en contra de lo que él mismo planteó, ¿no? Perdón, pero bueno, vamos a tener tiempo para hablar de esto durante varios programas, me parece. Te propongo, antes de ver a la parte final del reportaje con José Luis Esper, anticipar lo que va a venir después del programa, de la entrevista con Esper, que es una entrevista con el doctor Wala, la tradicional, con un tema fascinante, que es el de las mujeres en la cuarentena. ¿Qué hacen las mujeres en la cuarentena? ¿Trabajan más que los hombres? ¿Duermen más que los hombres? ¿Tienen más actividad física, más actividad sexual que los hombres? ¿Tienen más avidez? ¿Engordan? ¿Adelgazan? ¿Se sacrifican más? ¿Se lesionan más? Todo esto lo va a resumir Wala. Y después vamos a 2 o 3 cuestiones más que son casi de que no se habla. Una está relacionada con el caso Vicentín. ¿Por qué el propósito de expropiación del gobierno, como lo hizo Cristina antes, fue la expropiación de las acciones y no la expropiación de los bienes? Porque ¿a quién le conviene eso? Por lo visto, después de lo que pasó en YPF, a los argentinos, a los contribuyentes, al Estado Nacional, no le convino para nada. Y después vamos a hablar también con Eduardo Fidanza, quizá uno de los más reputados encuestadores de la Argentina, para saber cómo es posible que Fernández haya trepado a más del 70% del criterio favorable de la población y de pronto tenga una situación de hostilidad, de movilización en su contra. ¿Y cómo es la opinión de la gente si es que hay un doble comando entre Cristina y Alberto? ¿Y qué piensan sobre Alberto, sobre Cristina y sobre Mauricio Macri y sobre un nuevo fenómeno político en el cual venimos advirtiendo? Sergio Berni, vemos la última parte de Esper y después del corte volvemos. Exactamente. Porque uno de pronto se indigna, no sé si con la intervención, pero fundamentalmente con el propósito de expropiación de Vicentín. Pero terminás como ayer, en una manifestación de la gente del campo, defendiendo a una empresa aprovechadora, que hizo infinidades y provocó una serie de situaciones anómalas, rayanas casi en el delito. Sí, claro. Obtuvo del propio Estado, con la participación del Estado, del Banco Nación, una multitud de créditos que ni a vos ni a mí nos los dan, y por supuesto al resto de la sociedad. Entonces acá ya hay una perversión como de 2 sectores políticos, sin que uno se dé cuenta, y termina defendiendo lo que no quiere.
No, no, por supuesto, a ver, en esto hay que ser preciso, hay que ser quirúrgico, te diría, aquellos argentinos de bien. Y vos y yo considero que vos y yo sin duda somos argentinos de bien. Pero son dos cosas diferentes. A ver, esta empresa estaba en concurso, hay un juez que entiende en el concurso, y si el juez entiende que ha habido corrupción en el otorgamiento de crédito de parte del Estado a través del Banco Nación, es el juez el que lo tiene que determinar. Es el juez el que tiene que decidir la intervención de la empresa si lo hubiera decidido. El Estado no tiene nada que hacer acá, nada que hacer. Ese es un punto, son dos puntos completamente diferentes. Sin duda que luce está grosero, pueril, de cuarta, hablemoslo claro, que Sí. uno de los principales sponsors del expresidente Macri aparezcan como los grandes favorecidos por los préstamos de dudosa justificación de parte del Banco Nación. Ese es un tema. Ahora, que eso amerite la intervención del Estado y una expropiación es una cosa ridícula. No hay manera de justificar. A ver, vos para expropiar tenés que declarar la empresa de utilidad pública. ¿Me querés decir, Roberto, cuál es la utilidad pública que puede tener una empresa que muele soja? No, Mira, por si bien supuesto. yo no estoy de acuerdo con ninguna estatización, ninguna, de empresas privadas, ponele la de YPF. Sí, es energía, no sé, es estratégica la energía en el país. Ahora, moler soja, si quiebra Vicentina en el peor de los casos, cosa que sería horrible, habrá otra empresa que va a tener ganas de moler soja, porque en el mundo que empieza a recuperarse después de la pandemia, va a haber una gran banda de soja, de harina de soja, o de todos los productos que molía Vicentín, ¿me entendés? Sí, Incluso está hasta el claro. gobierno, si quería, podría haberle acercado propuestas de, bueno, que las cooperativas se hagan cargo de la empresa, pero yo te diría, acá había un juez que entendía en el concurso y no había ningún motivo para molestar a ese juez. La Argentina arregla con los acreedores, con los bonistas acreedores, sobre Sí, todo con los bonos que emitió Macri, no sé si va a ser tan fácil con los bonos que había emitido los Kirchner, pero digamos resuelve un problema de plata, 20 centavos de dólar más, 20 centavos de dólar menos, etcétera. Termina esa conversación, pero casi automáticamente viene otra que es la del Club del París y la del Fondo Monetario Internacional. Ahí ya no sí. solo hay plata para discutir, ahí lo que va a haber que discutir es la garantía de cómo vas a pagar, de qué es lo que vas a hacer para poderle pagar y seguir dentro del circuito este que no es para nada virtuoso del Fondo Monetario, pero que te habilitó a tomar una deuda que se volvió impagable. Sí. Bueno, con el Fondo Monetario el gobierno ya ha dicho que pretende no pagarle nada por 3 años. No va a ser fácil, no va a ser fácil, sin un programa económico acordado con el Fondo Monetario después que salgamos del default con los bonistas de la deuda externa, acordar un programa. No, perdón, dejarle de pagar. Si el fondo permite no pagarle 3 años, me parece que va a haber que acordar un programa, o al menos eso hoy es lo que luce como más probable. Me cuesta hoy verlo al Fondo Monetario que te diga alegremente, ok, no nos paguen nada por 3 años y hagan lo que quieran. Porque el Fondo Monetario, viste, vos lo sabes muy bien, no es que es un banco, sino que el Fondo Monetario son todos los países del mundo, o por lo menos los superavitarios, que están aportando plata para que Argentina haya recibido lo que recibió con Macri. No le va a ser fácil. Ahora, eso se contradice en alguna medida porque vos vas a tener que mostrarle medidas de autoridad, cambios en algún sentido revolucionarios y vaya a saber lo que queda después del virus. Pero lo cierto es que eso no se condice con esta especie de nuevo contrato social del cual habló Cafiero, en realidad habló Cristina en el libro de ella, sinceramente, y repitió en algún momento el propio Fernández, que hasta incluso significa una modificación de la Constitución. Sí, por supuesto que no. A ver, lo que no se condice es, o lo que no va a ser fácil es, primero, el tema de no pagarle al fondo. Si el gobierno insiste en no pagarle por 3 años, no pagarle por 3 años al fondo, olvidémonos del contexto argentino. Es difícil sin un programa económico con el fondo. Ahora, un programa económico con el fondo es difícil si el gobierno pretende un nuevo contrato social e ir a la Constitución socialista de 1949, si esa es la idea del gobierno. Es como que el ir a un nuevo contrato social te va a dificultar un acuerdo con el fondo y eso te va a dificultar que el fondo te diga, ok, no me pagues por 3 años. Por lo tanto, siguiendo la cadena lógica,
Si vamos a un nuevo contrato social, o sea, si vamos a la Constitución Socialista en 1949, probablemente no haya programa con el fondo y tampoco le paguemos al fondo. ¿Se animará el gobierno de Alberto Fernández a entrar en default con el Fondo Monetario por adoptar la Constitución de 1949? Gran pregunta, hacia adelante, ¿no? Bueno, convengamos, y con esto te despido y te saludo, que los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, como el propio Alberto Fernández, siempre dijeron que estaban opuestas a la posibilidad del default. Inclusive, pensando de ese modo, uno debía entender que siempre debían llegar a una solución. Bueno, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Te saludo, te auguro buen deseo en tu carrera política, sobre todo si el año que viene te presentás para diputado por la provincia y Gracias. Nos volvemos a ver. Un placer. Te debo el vino, ahora que te vas a mudar me tenés que dar la nueva dirección. Bueno, dale, abrazo grande. Hasta luego. Y los vinos son de Los Haroldos Estate, bodegas Los Haroldos, el vino que le entregamos a nuestros invitados, que hacía referencia recién Roberto García. Los Haroldos Estate es la bodega que nos acompaña. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona, surgen nuevos desafíos y oportunidades. La adaptación de las empresas a estas circunstancias produce la necesidad de cambios e innovación. Por eso, Adrián Mercado te acerca a Subastas Online, el espacio virtual en el que vendedores y compradores optimizan distancias y tiempos. Renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado Subastas Online. ¿Qué cachamay elegiste para terminar el día? Cachamay, un saludable momento. Cachamay, estar separados también es estar juntos. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que él o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Macro vos elegís. Nosotros estamos cerca. Te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales, quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. En Divanlito tenemos el regalo perfecto para papá. Te presentamos nuestra colección exclusiva de sillones de relax con la última tecnología en confort. Aprovecha este mes y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com. Los argentinos somos un país entero poniendo nuestra mejor energía para vencer cualquier adversidad y hacer que las cosas sucedan. Estamos cerca, siempre presentes. Somos muchos y nos va mejor cuando estamos unidos. Somos fuertes, evolucionamos y nos superamos hacia un futuro mejor que está cerca.
muy cerca. Y hoy, más que nunca, poniendo lo que necesitamos, la energía para poder brindarnos a los demás. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Saben que darlo al doctor Wala y el drama de las mujeres en la cuarentena, me olvidé de prometerles otra nota? El vivero de Cristina. Voy a hablar de eso después. Vamos ahora primero con Sergio Wala y el padecimiento femenino en este periodo de noventena o algo más largo todavía. Y Sergio, quería preguntarle algo que hasta podría sonar machista, pero ¿hay una diferencia de las lesiones, de las patologías, de los problemas que se tienen en general durante la cuarentena o la noventena que tenemos, entre el hombre y la mujer? ¿Quién la padece más? También en el tema de la noventena debe haber un impacto diferente. Sí, claro que lo hay, y hay un impacto de la mujer. La mujer tiene una tendencia a multitask. Los hombres hacemos una cosa por vez y las mujeres varias. Pero esto no es un beneficio porque genera mucho agotamiento. 76% de la actividad no remunerada, es decir, la actividad doméstica, la está realizando la mujer. La mujer duerme 2 horas menos que el hombre, la mujer trabaja 11 horas y el hombre 7 horas, 3 horas menos que la mujer en tareas domésticas, y esto lleva a que la mujer tenga un síndrome de persona exhausta, falta de alegría espontánea, falta de fatiga y mucha condición de agotamiento perceptivo. Por ejemplo, con el tema de la avidez por la comida, la avidez por tomar alcohol, inclusive por la actividad sexual. Esto la va disminuyendo, le va quitando energías. Justamente, en la mujer, el síndrome de sujeto exhausto o persona exhausta le va quitando alegría espontánea, fatiga, deseo y algo que se llama anedonia, que es la capacidad de disfrutar las cosas. Ahora, a los hombres no le va mucho mejor, porque los hombres tenemos menor capacidad comunicacional, las mujeres son mejores para el idioma, las mujeres son mejores para comunicarse, y los hombres, ¿qué tenemos? Nos pasa que hay un síndrome de ansiedad predictiva. Tenemos ansiedad por el futuro, tenemos miedo a perder el trabajo, a abrir la empresa o no abrir la empresa, y eso nos genera un estado de mucha confusión, mucho pensamiento negativo e incerteza del futuro. Y por otro lado, los chicos, que son parte también del hogar, 1 de cada 4 chicos, en un estudio de 6.000 chicos en Finlandia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, ha demostrado que 1 de cada 4 chicos presenta ansiedad y depresión, y algunos de ellos van a ser irreversibles. En este caso, ¿la mujer tiene más reserva anímica que el hombre o es viceversa? ¿O es viceversa? La mujer tiene mucha mejor reserva anímica para enfrentar cuestiones emocionales. Los hombres, mejor reserva para enfrentar cuestiones pragmáticas. Pero, en definitiva, el aislamiento nos está llevando a la pérdida de la reserva anímica. La reserva anímica es, todo ser humano tiene como una cuenta bancaria, que si lo que entra es más de lo que sale, en algún momento va a quedar en descubierto. El riesgo es que nos estamos consumiendo la reserva anímica. El aislamiento produce un agotamiento de la reserva anímica. Y esto es muy peligroso. ¿Y eso tiene fecha? Claro, necesitamos justamente, cuanto más prolongado sea el aislamiento, no estoy en contra del aislamiento, como biólogo molecular no estoy en contra del aislamiento, pero sí digo que cuanto más largo sea, es más peligroso. Porque cuando finalice el aislamiento, vamos a tener problemas de tipo económicos y vamos a tener que estar muy creativos. Y la reserva anímica, cuando se pierde, baja la creatividad y nos pone en vulnerabilidad. Hoy nos toca esperar. Son tiempos distintos, momentos de incertidumbre. Es una oportunidad para relacionarnos de otra forma, en un presente para estar conectados. Como en Adrián Mercado queremos estar más cerca que nunca, ahora te ofrecemos para tu propiedad un valor de referencia online. Conectate con un nuevo mundo.
Conectate con Adrián Mercado. En Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición, perfectas para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtené hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Comprá online en divanlito.com. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Infórmate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. OSPE, Obra Social de Petroleros. Conocé todos los beneficios que tenemos para vos en ospesalud.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los grandes éxitos del cine. Avengers! Assemble. Disfrútalos en Amazon Prime Video. Además de miles de series y películas exclusivas en Amazon Prime Video. Bien, Roberto, vamos a presentar entonces a Eduardo Fidanza, los números, las encuestas, el panorama que se viene. ¿Escuchás, Roberto? Ahora sí, adelante. Bueno, presentamos a Eduardo Fidanza entonces, la nota que realizaste. Exacto. Eduardo, este tema del coronavirus, ¿es el determinante hoy en la suba y baja de las personalidades políticas en las encuestas, o hay otros elementos que interfieren o que agregan valor o disminuyen a los personajes? Y yo te diría, Roberto, que no es el principal determinante, porque si nos ponemos a observar qué pasaba con las imágenes de los políticos ante el coronavirus, lo que encontramos es que después de las elecciones, y como un comportamiento normal, Alberto Fernández creció sensiblemente en su imagen, en el orden de entre 15 y 20 puntos, y también creció, porque también fue un ganador neto, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, lo que sucedió a partir del coronavirus es que estos crecimientos, yo te diría, se dispararon. En el caso de Fernández, por lo menos hasta hace unos días, pero digamos, llegaron a cifras muy altas. Hoy la aprobación de gobierno es según la encuesta de Poliarquía, del 75%, y la imagen de Alberto Fernández es del 68%, y después le sigue Rodríguez Larreta, ¿no? Eso es. Y esta sensación que hay en muchos sectores de la sociedad, de la que en realidad comparte el poder con Cristina de Kirchner, o que Cristina de Kirchner es quien lo tiene con una correa, digamos, esto es bien público. ¿Ella no acompaña el crecimiento con Fernández? ¿Está estacionada? ¿O cómo es la situación de ella? Mira, claramente, y esto es un tema interesante, la imagen de Cristina tiene los niveles negativos que tuvo durante los últimos 5 años. Había mejorado un poco, pero tiene cerca del 50% de imagen negativa. Fíjate que el presidente tiene 15 puntos de imagen negativa.
Y lo mismo sucede en la coalición opositora. Macri cayó mucho en términos de imagen, tiene más del 50% de imagen negativa. Entonces, hay como dos pares, ¿no es cierto? Los expresidentes que decaen, que tienen fuerte rechazo en la sociedad, y el presidente y Rodríguez Larreta que suben en las encuestas. El presidente el último mes tuvo una pequeña caída, pero digamos está en niveles muy altos, comparables con los mejores momentos de su mentor, de Néstor Kirchner, ¿no? Esto lo debemos atribuir, creo yo, al estilo, ¿no? La gente cuando opina en las encuestas mira mucho el estilo, las imágenes. Alberto Fernández sigue brindando una imagen moderada para el público en general, y el hecho de que él haya generado un consenso, yo le llamo consenso instrumental, en torno al coronavirus y la foto con Rodríguez Larreta, el hecho de que sean dos figuras de partidos distintos que sin embargo trabajan mancomunadamente, bueno, esto está claramente favoreciendo sus imágenes. En cambio Cristina, fíjate vos que Cristina Kirchner no tiene texto para un drama como la pandemia, no tiene nunca habló. No tiene texto para cuestiones de convergencia y de solidaridad, y yo creo que eso el público lo percibe. Ahora, el Fernández, digamos, se apoya más en la salud, en la gestión, porque en la gestión, digamos, tiene actitudes más bien ambiguas, algunas contradictorias, ciertas características irresolutas también como gobierno. Inclusive tampoco tiene un elenco que lo ayude mucho. Es como que se apoya casi exclusivamente en el tema de la política sanitaria. Yo te diría que sí, pero también en el estilo. No olvidemos esto, es muy importante hacer una distinción entre lo que es el público especializado y el 30% de población informada que perciben cuestiones que el conjunto de la sociedad, el 70%, no percibe. Entonces vuelvo. Está claro. Evidentemente el tema de salud está pesando, pero también el estilo. Ahora te digo algo. A nivel mundial, cuando se hacen comparaciones de encuestas con motivo del coronavirus, en la fase de las cuarentenas y cuando está en la fase, digamos, del momento crítico, la gente tiende a apoyar a sus líderes. El problema es que va a venir después. Hoy, con esta crisis y con el hecho de lo que yo llamo el momento socialista, ¿no es cierto? Es decir, el Estado está apoyando a la empresa privada, está subsidiando, está asistiendo, de modo que en ese marco de Estado protector, que además empalma bastante bien con la cultura argentina, bueno, en ese contexto el presidente tiene la imagen que tiene, ¿no? Ahora, dentro de ese contexto también, hay una figura que ha crecido, me parece, notablemente, y que ha tomado unas características, y no es la de un político tradicional. Me estoy refiriendo a alguien que es médico, que es abogado, y que es militar, que es el caso de Bernie. Sí. ¿Qué fenómeno representa Bernie dentro de eso? Porque además Bernie dice que solo responde a Cristina. Bueno, Bernie, creo que lo has dicho, lo has escrito tú, ¿no? El Bernie que apunta a un liderazgo que recuerda el liderazgo, si bien es difícil la comparación, el liderazgo original de Juan Perón, ¿no es cierto? Es decir, un hombre del ejército, a su vez de la sociedad, sumamente activo. Bueno, la pregunta también es si en la Argentina hay espacio para ese tipo de liderazgo. La verdad no lo sabemos. Es una personalidad muy fuerte, con mucha ascendencia, y ahí también creo que las cuestiones de los liderazgos se van a resolver después. Fíjate que hoy ninguna de las dos coaliciones tiene el liderazgo definido, y entonces hay una cierta falta, ¿no es cierto?, de orientación, y vos ves que al no tener el liderazgo definido, cada coalición tiene un movimiento un tanto errático, ¿no es cierto? A ver, en un momento de la semana parecía que estaba la estatización o la intervención o la expropiación. El viernes nos hemos enterado que el juez reaccionó, que el presidente está buscando alternativas. No sabemos si pasado mañana Cristina Kirchner no avanza y entonces la sensación es que el gobierno va para otro lado. Y lo mismo en la oposición, porque hay una oposición moderada y después hay una oposición más radicalizada.
En ese contexto, figuras como Bernie son figuras para seguir, para monitorear. Hoy Bernie no está en la opinión pública instalado, otra vez lo visualizamos los analistas, los especialistas, en la opinión pública no está instalado. Atención, sus actitudes son muy claras y es un líder potencial para un contexto de anomia social, para un contexto de penumbra, de modo que habrá que ver la capacidad de respuesta del gobierno. No olvidemos que Cristina tiene lo suyo, pero el 50% de la sociedad no la quiere. Entonces hay que ver cómo se resuelve el tema de los liderazgos para juzgar entonces cuáles serán las chances de una figura como Bernie. Yo no descarto a nadie en este momento. No, yo lo decía no solo referido a la Argentina, sino que ante situaciones tan críticas como la que atraviesa el mundo y que atravesó el mundo, en situaciones, digamos, de pandemia económica, vos tuviste figuras que emergieron de repente, más allá del cariz ideológico que pudieran tener, que tienen, digamos, semejanzas a las de Bernie. Inclusive también creo que hay una recuperación de la imagen del sistema militar en la Argentina por encima del policial, lo cual también es una sorpresa. Sí, eso, a ver, ya hacía tiempo que no el ejército, pero sí la gendarmería había recuperado mucha imagen. Esto también sucede en relación con los temores que la población tiene, en relación con la inseguridad. Bueno, son escenarios que tendremos que ver, pero también te digo otra cosa, yo preveo, a nivel mundial ya lo tuvimos en 2019, episodios de protesta social, entonces también nos tenemos que preguntar cuál va a ser la actitud de la clase dirigente si la protesta social existiera y se desbordara. El peronismo ha sido tradicionalmente un amortiguador de la violencia social, pero estamos en circunstancias muy particulares. Yo, ¿sabés qué pienso? Mira, los analistas de opinión, los sociólogos, trabajamos haciendo inferencias sobre la conducta que conocemos. Ahora, el cambio es tan grande que hay que ver si no tenemos que empezar a reconstruir de vuelta nuestras certezas, como yo digo, a dibujar de vuelta el mapa. Entonces, hay mucha incertidumbre en el contexto de una certidumbre muy clara, que es que la Argentina una vez más, esta vez junto con el mundo, a una crisis económica extraordinariamente profunda. Eso es una certeza, pero el contexto de cómo se van a mover los actores, eso es incierto. Bueno, Eduardo, te agradezco, te vamos a enviar el vino de la casa y bueno, y espero verte de otra manera, físicamente, y poder charlar con un café del medio o con una botella de vino. Los padres en el día de hoy y te deseo muy buena programa en el nuevo horario, que es muy interesante, domingos a la noche. Muchísimas gracias. Bien, Roberto, escuchándolo a Fidanza, me surge también una pregunta, ¿no? Porque en esto de la protesta social, ¿dónde vendrá o de dónde podría venir la protesta social en este sentido? ¿De la clase más vulnerable, donde hoy el Estado gasta mucho dinero, o de una clase media que se va quedando sin representación política? Porque hoy me parece, Roberto, en la política son muy pocos los que le hablan a la clase media, que está fuertemente castigada y queda muy afuera de la ayuda del Estado. Sí, falta de comprensión, inclusive por parte del gobierno, porque el gobierno no advirtió el clima social que había generado, aunque la palabra expropiación mueve a una situación que hasta incomoda o hace temer a la persona que tiene un Fonavi, un departamento de 2 ambientes. Exacto. Y sobre ese aspecto, sobre el tema de la expropiación, y con lo cual nos vamos a despedir y no hablaré del vivero de Cristina hasta otro programa, quiero hacer una reflexión por si otra vez Cristina y Alberto Fernández insisten, como creo que van a hacerlo, con el tema de la expropiación y no repetir el esquema que hicieron con YPF, porque con YPF, aparte de todo lo que se pagó por el tema de las acciones expropiadas y no los pozos de petróleo, por ejemplo, la Argentina ha pagado un montón y va a seguir pagando
Tenemos un nuevo juicio ya para definirse, el cual se discutirá un poco, pero por $3.000 millones. Y podemos tener juicios por pasivos contingentes si el método no se cambia. Y los abogados estos que están participando, me parece que hay una cuestión que están errando demasiado, aun cuando Fernández se diga profesor de Derecho, sea abogado y hace mucho tiempo que no va a los tribunales. Quiero finalmente decir que si fuera uno de los acreedores de Vicentín, me encantaría que Cristina y Alberto se hicieran cargo de la expropiación, porque seguramente voy a cobrar. Si no es así, no estoy tan seguro. Buenas noches, gracias, saludos a Javier también, Sebastián, y nos vemos el próximo domingo a las 9. Hasta el próximo domingo, entonces, a las 9 de la noche, con una nueva edición de La Mirada, el programa de Roberto García. Cerramos esta edición, en un minuto comenzamos con el resumen de lo más importante que va dejando este domingo, Día del Padre, aquí en la Argentina. Ya estamos.